Denle un aplauso al Ministerio de Adoración de la iglesia. Amén. Y lo grato en cómo ellos nos dirigen en adoración. Bien, bienvenidos a la primera parte de la serie Reto. Vamos a estar hablando principios de cómo vivir en autoridad y en victoria total. Esa es nuestra tarea con esta serie y confiamos que Dios nos ha de ministrar y ha de ser de gran edificación para cada uno de nosotros. Acompáñame a orar, una oración muy sencilla pero poderosa. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean siempre agradables delante de ti. Pedimos que en la dirección de tu Santo Espíritu, la verdad de Cristo sea dada a conocer en cada persona aquí presente y que podamos ser edificados ricamente con las verdades de tu palabra. Cedemos lo que hemos de hablar a la dirección de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, esta serie consta de 4 partes. Comenzando en el día de hoy, vamos a estar hablando sobre autoridad en el discipulado. Y desde luego el tema de discipulado se ha hecho muy relevante en la vida de la iglesia Cristo Vive. Y estamos aprendiendo con esta iniciativa de enfocarnos en hacer discípulos. Hoy vamos a estar hablando de ese tema. En su boletín hay una hoja con unas preguntas que obviamente nuestra intención es que usted se las lleve y reflexione en esas preguntas y pueda contestarlas de forma individual. Y también las personas de Familia en Misión los pueden utilizar como material de discusión. En la parte de atrás hay varias líneas en donde usted puede tomar apuntes de lo que vamos a estar hablando. Como mencioné, esta serie consta de 4 partes. Hoy vamos a estar hablando autoridad en el discipulado. El próximo domingo vamos a estar hablando cómo vivir en autoridad basado en la perspectiva de cómo vemos a Cristo. De acuerdo a cómo vemos a Cristo, así vamos nosotros a vivir nuestra vida de fe, obviamente bajo el tema de autoridad y victoria total. El tercer domingo, y esto es muy importante para la familia, vamos a estar hablando cómo la familia vive en autoridad. Si su esposo no está aquí, usted tiene 2 semanas y algo, para orar en primer lugar, que Dios le dé gracia, le dé dirección y también autoridad para que usted arreste a su esposo y lo traiga para que escuche este tema. No es que ese día, ¿verdad?, algo extraordinario haya de ocurrir con su esposo, no lo sabemos, está en las manos de Dios. La idea es exponerlo a la verdad de la palabra y que el Espíritu de Dios haga con él como bien le parezca. Y luego el último domingo vamos a estar hablando sobre la autoridad en la vida de oración. Autoridad en la vida de oración. Así que les pedimos, ¿verdad? Le pido encarecidamente que durante estas semanas por favor nos acompañen a orar para que Dios nos hable y que en el mes de marzo ciertas áreas de nuestra vida puedan ser transformadas, cambiadas, sanadas, libertadas por la verdad de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. La palabra reto es una palabra que nos reta. Cuando uno es retado, hay 2 tipos de reacciones o 2 tipos de tendencias delante de un reto. Hay 2 tipos de reacciones o tendencias. En primer lugar, hay personas que resisten cuando son retadas, resisten el reto. Y esto ocurre porque delante de un reto somos presionados a algo. Y muchas personas no les gusta ser presionadas. Por lo tanto, resisten los retos. Por otro lado, hay un grupo de personas que aceptan los retos y ven los retos como una forma de cambio, como una forma de mejorar, de crecer, de aprender. Y cuando están delante de un reto,
pues estas personas aceptan el reto porque lo miran como una prioridad y una necesidad en sus vidas para lograr cambios. Hay una película que a mí me fascina, la he visto, y creo que lo he dicho aquí anteriormente, la he visto como, no sé, tal vez 20 veces, y la puedo ver 20 veces más y no me canso de ella. Es una película basada en la vida real, en donde hay un entrenador de el grupo étnico afroamericano, en donde a él lo asignan a una escuela que está aplicando lo que es la asimilación racial, y estaba rompiendo en aquel entonces, tal vez en la década del 60, las barreras, ¿verdad?, de racismo. Y el distrito para traer cambios, el distrito escolar para traer cambios en la zona, trae un entrenador de fútbol a entrenar el equipo. Y obviamente eso tuvo mucha resistencia de la comunidad, e inclusive de maestros y estudiantes dentro de la escuela. La película se llama Remember the Titans. Lo fascinante de la película, y enseña muchos principios de liderazgo, lo fascinante de la película es cómo este entrenador en una seriedad y con un carácter de determinación, prácticamente cambia toda una ciudad, y la forma de pensar de una ciudad y la forma de pensar de los estudiantes y del equipo que él estaba entrenando. Ahora, la actitud de ese entrenador hacia su equipo fue de mucho reto, en cómo ellos actuaban, cómo ellos tomaban decisiones, cómo ellos pensaban, cómo ellos veían personas de una raza diferente. Y con un esfuerzo y con mucho sacrificio y desde luego mucha oposición, él estaba muy determinado en lograr su objetivo, que era ganar. Y me gusta en cómo él constantemente ¿verdad? No tenía ni tan siquiera compasión del cansancio físico del equipo de fútbol, simplemente con el hecho de sacar lo mejor de ellos, y constantemente los estaba retando. Yo me puedo dar cuenta que todos nosotros tenemos necesidad de ser retados en algunas áreas de nuestra vida. El reto es una necesidad, y como mencioné, delante de un reto hay personas que resisten y se aíslan delante de un reto, mientras hay otras personas que asimilan, aceptan los retos porque lo ven como una necesidad, una prioridad para crear cambios positivos en sus vidas. Y les puedo decir que con las personas que rechazan o resisten los retos, realmente no sé cómo lo hacen en la vida, porque la vida de por sí está llena de retos, ¿cierto? La vida de por sí es un reto. Somos retados en la vida familiar, somos retados en la vida matrimonial, somos retados en nuestra economía, en nuestras finanzas, somos retados en la educación que queremos alcanzar, somos retados en la salud. Hace unos meses me hice mi examen anual, y la doctora me lanza un reto y me dice: tienes que bajar 5 libras. Yo que pensaba que estaba en la línea. Y tal vez ella dijo: bueno, estás no tanto en la línea, o la línea está un poquito, ¿verdad?, curviada en ciertas áreas, y ahí hay que tener cuidado porque ya tú no tienes 21 años. Somos retados en muchas áreas, aún en la salud. Ahora, ser retado en el Evangelio es algo que vivimos. No hay excepción, aún dentro del Evangelio, en el aspecto de ser retados. Cada domingo, el que predica lanza un reto a la iglesia. Cada vez que usted abre la Escritura y lee la Escritura, medita la Escritura, estudia la Escritura, memoriza la Escritura, usted es retado.
Aún en el Evangelio no hay una excepción con relación al tema de ser retado. Cristo lanzó un reto a un grupo de personas que creyó en Él en el libro de Juan capítulo 8, versículo 31, en donde Él le dice: qué bueno que has creído, pero eso no es suficiente, tienes que permanecer en mi palabra. Y le lanzó el reto a esa audiencia, a esas personas que habían creído en Él, y Él les indicó claramente: tienen que permanecer en mis palabras. Entonces serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el reto: si permanecen en mis palabras. O en el Evangelio somos retados. Cuando la verdad nos hace libre, hay una distinción en nuestras vidas. Y una de estas distinciones es vivir en autoridad y en victoria total. Cuando permanecemos en la palabra, cuando experimentamos libertad, en usted y en mi vida hay una distinción. Y de tantas distinciones que podemos hacer referencia, yo quiero hoy resaltar, recalcar o levantar el hecho de vivir en autoridad y en victoria total. En el discipulado somos retados, en el permanecer en la palabra somos retados. Resultado, la libertad de Cristo en nuestras vidas. Y el resultado de esa libertad de Cristo en nuestras vidas es vivir en autoridad y en victoria total. ¿Por qué razón? Porque Cristo vivió en autoridad y en victoria total. Por lo tanto, yo también soy retado no solo a seguirle a Él, no solo a permanecer en su palabra, no solo a experimentar su libertad, sino también que en mi vida como creyente se vea la distinción de que mi vida es una de victoria, es una de autoridad por la vida de Cristo en mí. Amén. Entonces, un discípulo en el reino vive en autoridad y victoria total. Un discípulo en el reino vive en autoridad y en victoria total. Recuerde, el tema es reto, o el tema de la serie es reto: cómo vivir en autoridad y en victoria total. El llamado de la iglesia, el llamado fundamental, el llamado primordial de la iglesia es hacer discípulos. Y los discípulos que hacemos deben de vivir en victoria y en autoridad total. No solamente el llamado de la iglesia es hacer discípulos, porque un discípulo en el reino que sigue a Cristo vive en autoridad y en victoria total. No solamente es tarea de la iglesia ser discípulos, es tarea de cada institución teológica que enseña la palabra de Dios, es tarea de esas instituciones educativas hacer discípulos de Cristo. Es responsabilidad de cada centro de educación cristiana hacer discípulos. Es responsabilidad de cada centro de consejería cristiana hacer discípulos. Es responsabilidad de cada grupo de familia en misión hacer discípulos. Es responsabilidad de cada programa de la iglesia hacer discípulos. ¿Está conmigo, amado? Lo triste con relación a esa responsabilidad y a ese reto de hacer discípulos, lo triste es que hacer discípulos en muchas ocasiones está ausente de la iglesia, ausente de los centros de educación teológica, ausente de los centros de consejería, en muchas ocasiones ausentes aún de nuestras mismas actividades y mismos programas. ¿Cómo yo lo sé? Porque hay mucha información, pero pocos son los discípulos.
Hay mucha información, la iglesia da mucha información. La educación teológica formal de las universidades o institutos bíblicos da mucha información. Los centros de consejería se dan mucha información. Pero hay pocos discípulos. Mucha información, pocos discípulos. Y bajo eso concluimos lo siguiente: hacer discípulos no se entiende, no se aplica, no se implementa. En Cristo Vive queremos cambiar esa cultura. Queremos cambiar esa cultura, esa realidad. Mira, para tú evaluarte en esta tarde, quiero que te hagas esta pregunta. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás avanzando en el reino de Dios? ¿Estás avanzando en el reino de Dios? Si ese no es tu caso, significa que no estás avanzando en discipulado. Hemos descubierto, amado, que el tema de toda la Escritura es el pacto de Dios con su pueblo y su reino. El pacto de Dios y su reino. Y cómo la gloria de Dios es expresada a través de su reino y aquellos que los representan a Él. Su gloria, su plan, y cómo la gloria de Dios y su plan va avanzando a través de toda la historia, siendo nosotros sus representantes. Desde Adán, Abraham, hasta el día de hoy. ¿Estamos avanzando en el reino? Cuando la gente te mira, ¿qué ven ellos en ti? ¿Un representante del reino? Porque la gloria del reino va avanzando a través de la historia, mientras los que hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores somos representantes de Él aquí en la tierra. Cuando la gente te mira, ¿qué ve? ¿El reino de Dios en tu vida? ¿O ven solamente un ser humano con virtudes y defectos, y en muchas ocasiones más defectos que virtudes? Amén. ¿Cómo estás avanzando en el reino? Recuerde, amados, la intención de Dios con los que han creído en Él es avanzar su plan, su gloria a través de toda la historia. Adán, Abraham y Abraham, el pueblo de Israel. Una de las razones importantes dentro del plan de Dios de crear su pueblo, que a través de este pueblo, de la descendencia de Abraham, venía el Mesías, aparte de cumplir con Génesis capítulo 3, versículo 16, sobre lo que es la redención de la raza humana, estaba también el hecho de ellos representar a Dios delante de todas las naciones. Por eso fue que Dios le dio a ellos su ley, le dio sus estatutos y sus principios para que fueran un ejemplo digno a seguir al resto de las naciones, a tal magnitud que Dios les dice a ellos: mira las naciones que están delante de ti, no seas como ellas, no adores los ídolos que ellas adoran, ni tan siquiera dé tus hijas a los hijos de ellos en casamiento, porque ustedes son un pueblo escogido, santo, apartado para mí. ¿Con qué fin? Con el fin de manifestar mi gloria en la historia de la raza humana. Pero como usted y yo sabemos, Israel no cumplió con esa gran responsabilidad. Israel no cumplió con ese reto.
¿Y qué hizo Dios? Creó la iglesia. Mire lo que hizo Dios. Vamos a mirar a Dios como una persona que le gusta el fútbol americano, como a mí. Go Falcons. Todavía creo en ellos. Mire esto. Este es Dios. Ok, tengo a Israel y tengo la iglesia. Tengo mi receiver, el que atrapa el balón a la distancia, y tengo el running back, el que corre el balón. Y entonces aquí está Cristo como si fuera el quarterback, el que va a pasar el balón. Y la estrategia de Dios, porque hay algo bien importante en el fútbol americano, es un partido de estrategias, que cada segundo cuenta. ¿Ok? Entonces, cuando, ¿verdad?, Dios en su plan de que la gloria de Él fuera desplegada a través de la historia por medio de la raza humana, Adán no cumplió, levantamos a Abraham, tenemos el pueblo de Israel, le he dado mis leyes, mis mandamientos y mis estatutos, y ellos son ahora responsables, tienen el reto de manifestar mi gloria en toda la historia. Pero ¿qué tal si ellos no pueden hacerlo? ¿Cuál es, como decimos, verdad, los que saben de estrategia? ¿Cuál es el plan B? Entonces eso es lo que hacen en el fútbol. Una de las estrategias es la siguiente. Ok, allá donde está el camarógrafo es el touchdown. Entonces yo voy a tomar aquí el balón y el receiver tiene que correr hasta allá, porque allá yo voy a lanzar el balón. Y cuando entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen, es que esa es la estrategia número 1, se llama Israel el receiver. Pero necesitamos una estrategia por si algo no sale bien, queremos hacer un plan B. Y el plan B es que por este lado va a estar el running back. Entonces cuando, ¿verdad?, viene el snap y toma el balón el quarterback, y cuando lo va a lanzar y mira la distancia allá en el touchdown, no está el receiver, se cayó, lo bloquearon, algo le pasó al nene. ¿Y ahora qué hacemos? Pues entonces aquí está nuestro plan B. Y ese plan B se llama la iglesia del Señor. Y a la iglesia del Señor le vamos a dar el balón, porque ahora ellos tienen la responsabilidad de tomar ese balón y llevarlo hasta la línea del touchdown. Porque este evangelio será predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Amén, iglesia. Amén. Délo con ánimo. Délo con ánimo. Porque ahora es la iglesia, escuche, ahora es la iglesia la que tiene el reto de representar la gloria de Dios. Por eso es que discipulado es algo esencial. Fundamental, porque solamente un discípulo de Cristo puede representar a Cristo y su gloria y avanzar su plan hasta la venida de Cristo. Pero hay que aclarar algo con Israel. Eventualmente ellos van a ser restaurados. Y entonces vamos a celebrar las bodas del Cordero. ¿Me entendió, amado? ¿Está conmigo? Entonces en la iglesia. Entonces nuestra responsabilidad como iglesia es ser la imagen de Dios, es representar el reino y la gloria que su reino y todo lo que esto conlleva. La forma para cumplir esto es siendo discípulo de Cristo y haciendo discípulos para Cristo. Por eso es que en el libro de Mateo capítulo 28 nosotros vemos la gran comisión. Conoce la gran comisión, ¿verdad que sí? Ahora, escuche esto porque tal vez nunca lo había visto de esta forma. Mateo tiene una comisión, Marcos tiene una comisión, Lucas tiene una comisión y el libro de los Hechos tiene una comisión. Son Marcos, Lucas, Juan, y en el libro de los Hechos vemos que los discípulos en estos evangelios, incluyendo el libro de los Hechos, fueron comisionados a algo.
Marcos, Lucas y Juan y el libro de los Hechos, ellos en la comisión que Cristo le dio a sus discípulos según el relato de estos libros, la comisión de ellos fue bien similar. Un ejemplo, la de Marcos, la de Lucas, la de Juan y la del libro de los Hechos, la comisión que vemos en estos libros tenía que ver con la prédica del Evangelio. Prediquen el Evangelio a todo lugar. Y la prédica del Evangelio envolvía este mensaje, que Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que a través de su sacrificio vicario, todo aquel que en Él cree tiene salvación y tiene vida eterna. La comisión de Lucas habla de esto. La comisión de Marcos habla de esto. La comisión de Juan habla de esto. Y en el libro de los Hechos lo vemos así también. Pero Mateo añade dentro de la comisión algo más profundo, más específico. Y es el hecho, escuche, de hacer discípulos. Por eso a la comisión del libro de Mateo se le llama la gran, que aparte de predicar el Evangelio conforme a Marcos, conforme a Lucas, conforme a Juan, conforme al libro de los Hechos, aparte de predicar el Evangelio, envolvía el reto o la responsabilidad de hacer discípulos. Por eso es que se le llama la Gran Comisión. Entonces, en la Gran Comisión vemos la estrategia de Cristo para avanzar su reino. En el libro de Mateo vemos la estrategia de Cristo para avanzar su reino. Recuerde que esto se trata de representar el reino. Esto se trata de avanzar el plan de Dios. Esto se trata de mostrar la gloria de Dios y sus discípulos como representantes del reino. Recuerde, si se le dio el balón al running back, él no se va a quedar aquí. Él tiene que avanzar hacia la meta. Él tiene que correr hacia la meta. Eso es la iglesia. La iglesia tiene que avanzar el plan de Dios. Mientras está representando el reino de Dios, y como iglesia tenemos el reto de que en nuestras vidas, en nuestras familias, nosotros como hombres, las damas aquí presentes, los jóvenes y los niños, en cada uno de nosotros y en el pleno de la iglesia, se mire que somos parte del reino de Dios. Y si somos parte del reino de Dios, la gloria de Dios está con nosotros. Amén. Hacer discípulos es la estrategia de Cristo para avanzar el reino. La palabra hacer discípulos viene del griego matsesteo, que significa hacer personas dotadas o capacitadas en los asuntos del reino. A eso es lo que se refiere Cristo. Cristo no se refiere a simplemente enseñar una clase o impartir información. Cristo no se refiere a hacer una prédica de domingo. Cristo no se refiere a simplemente entretener a la gente en su estado de ánimo o en su estado emocional y darle palabras de ánimo y motivación para que se sientan bien 3 días y vuelvan a lo mismo. Cristo se refiere a ser discípulos, matsesteu, personas capacitadas, dotadas en los asuntos del reino. Porque el reto, la responsabilidad es que avancemos el plan de Dios a través de toda la historia. Y que seamos representantes de la gloria de Dios. Por eso en un momento dado, cuando estuvimos, ¿verdad?, en la introducción, hice esta pregunta: cuando la gente te ve, ¿qué ve en tu vida? ¿Ven la gloria de Dios? ¿Ven el reino de Dios? ¿O ven confusión? Amén, amados. El concepto de hacer discípulos y lo que esto significa. Ahora es que se pone mejor esto. El concepto de hacer discípulos y lo que significa, Cristo lo comunica en una reunión
Y es la única reunión planificada desde que Él resucitó. Él tuvo un sinnúmero de apariciones. Se le apareció a las mujeres, se le apareció a dos que iban camino a Emaús. Se le apareció aquí a una persona, a otra persona, a varias personas. Los discípulos estaban reunidos en un lugar y se apareció a ellos. Hubo varias apariciones, pero Matsesteu, hacer discípulos, la gran comisión, Cristo comunicó esto en una reunión, no en una aparición y le dijo: pasa a vosotros, no me toques, María, que todavía, ¿verdad?, no ha llegado mi tiempo y no he sido glorificado y ¿verdad?, tengo que subir al Padre en un momento, tranquila, no me jale la túnica, ¿ok? Hay una reunión que Cristo planifica y en esa reunión Él convoca a sus seguidores, lo vamos a ver. Él les dijo a las mujeres, cuando Él se aparece, les dijo a las mujeres: dile a mis discípulos que vayan a Galilea. Galilea es la provincia donde se llevó a cabo esta reunión. Y Él le dice, porque vemos la estrategia de Cristo y la planificación de la reunión, que vayan a Galilea. Ok, vamos a mirarlo. A los 11, de acuerdo, ¿verdad?, Mateo 28:16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Vemos que Él planificó la reunión. Le dice a las mujeres que dile a mis discípulos que vayan a Galilea. Aquí Mateo nos da un poquito, ¿verdad?, es más específico, a la reunión, ¿verdad?, o al lugar, al monte donde Él había ordenado. Ahora, mire esto, dice ahí claramente los 11, ¿verdad? Los 11, porque uno se ahorcó, uno no pudo asimilar el reto, ¿verdad que sí? Y le pasó como a algunos delante de sus retos, se fue para atrás, se aisló, resistió el reto y hizo con su vida como bien le pareció. Pero los 11 entonces fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Entonces tenemos que en esta reunión planificada habían 11 discípulos. ¿Está conmigo? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 16, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Se le apareció a más de 500 hermanos, claramente Pablo dice a la vez. Entonces vamos a hacer aquí un poco de matemática. Si habían como 500 y añadimos 11 en esa reunión planificada de Cristo en Galilea para dar la gran comisión, habían aproximadamente 511 personas. ¿Me sigue? Ahora, o podemos asumir que los 11 eran parte de los 500. Y si los 11 eran parte de los 500, pues a 500 les restamos 11, ¿verdad? Entonces habían aproximadamente 489 personas en esa reunión en el monte de Galilea planificada por Cristo. ¿Me sigue, amado? ¿Me sigue? Entonces tenemos la reunión planificada y las personas que asistieron a la reunión. ¿Quiénes asistieron a la reunión? Los 11 discípulos y tal vez otras 500 personas estaban presentes en esa reunión. Vemos la reunión y vemos los invitados a la reunión. ¿Ok? ¿Me sigue? Ahora, en esa reunión planificada también hay un tercer grupo. No solamente los 11, no solamente los 500, hay un tercer grupo invitado a esa reunión. ¿Quieres saber cuál fue ese tercer grupo? Ese tercer grupo es usted y yo. Es una reunión planificada. Él le dice a sus discípulos, le dijo a las mujeres: díganle a mis discípulos que vayan a Galilea. Y vemos, y después se le apareció a los 11 en el monte que él había ordenado. ¿Se acuerda? Tenemos los 11
tenemos como 500 personas de acuerdo a Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo, ¿cuál fue el que dije? 6. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Usted y yo también somos parte de esa reunión. Hemos sido invitados a esa reunión. ¿Por qué razón? Porque en Mateo capítulo 28, versículo 20, él dice lo siguiente: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no ha llegado a su fin. Si el mundo no ha llegado a su fin, eso significa que usted y yo somos parte de esa reunión. Y lo que en esa reunión Cristo habla y comunica. Somos parte, escuche, somos parte de la agenda de esa reunión. Vimos los invitados, los 11, la multitud como de 500 personas, y usted y yo fuimos invitados a la reunión en el monte de Galilea, donde Jesús, ¿verdad?, ordenó. Ahora vamos a ver de qué se trata la reunión. ¿Qué ocurrió en esa reunión? ¿Lo quiere ver, amado? ¿Lo quiere ver? Amén, amencito. Amén, vamos a verlo. En primer lugar, dice, y cuando le vieron, le adoraron. Amén. En esa reunión que Jesús ordenó, que Jesús planificó, hubo ¿qué? Adoración. Ahora, cuando usted entiende y sabe y está convencido de que Él ha resucitado de entre los muertos, usted no lo tiene que ver físicamente, pero si usted cree que Él resucitó de entre los muertos, bienaventurado eres. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y los que no vieron y creyeron son personas que adoran porque saben que el Cristo ha resucitado entre los muertos. Delo con ánimo, iglesia. Oh, hubo adoración, posiblemente cantaron. ¿Cuál fue el cántico que cantaste aquí? Dime un cántico que estabas cantando. ¡Hosana! ¡Wow! Dice, escuche, cuando le vieron, le adoraron. Yo soy un fanático de la adoración. Yo no puedo venir a la iglesia y sentarme en un banco ahí como si nada estuviera ocurriendo con relación al Cristo resucitado que habita en medio de las alabanzas de su pueblo, amados. Algo en mi vida tiene que alabarle, algo en mi vida tiene que reconocerle, algo en mi vida tiene que cantarle. Y aunque yo no soy cantante, pero yo sé que Él recibe mi alabanza, Él recibe mi adoración como olor grato. Le encanta que le adoremos. Amén, denlo con ánimo, iglesia. Yes. Cuando le vieron, le adoraron. Hubo celebración, hubo música, hubo adoración. Glorificaron su nombre. Donde está Cristo, escuche, donde está Cristo y Él se manifiesta, hay adoración. Si en la reunión Cristo no se manifiesta, es porque esa reunión está dirigida por un programa de hombres, pero no se le ministra al Cristo resucitado. Bueno, ahí me puedo quedar 20 minutos, pero no, avanzamos. Escuche bien, cuando le vieron, le adoraron. Ahora, y aquí es donde la yegua tumba a Genaro. ¿Saben por qué? Pero algunos dudaban. Oh. Siempre hay gente que duda. Hay gente que duda de la fe en Cristo. Hay gente que duda si Él ha o no ha resucitado. Hay gente que inclusive en su fe cristiana duda si Dios escucha sus oraciones.
no asimilan la obra de Cristo. Inclusive en su área de trabajo vacilan en su opinión sobre el Cristo resucitado. Hay gente que, aunque llevan tiempo en la iglesia, tienen preguntas sobre la fe en Cristo. A los tales yo le digo, no importa, qué bueno que estás aquí. E inclusive, escucha, tú fuiste invitado a la reunión. Qué bueno que estás aquí. Y con esas dudas Él trabaja. Yo quiero que usted entienda que las dudas que podemos tener, yo he tenido mis dudas en muchas ocasiones. Mis dudas no sorprenden al Señor. E inclusive Él nos entiende. Por eso es que nos da su palabra. Porque en su palabra encontramos respuestas a las dudas que podemos tener. Por eso es que cuando Juan el Bautista, que de entre los nacidos de mujer no se ha levantado hombre más grande que Juan, él tuvo sus dudas y mandó a preguntarle a Cristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Saben lo que le dijo Jesús a los que Juan envió? Háganle saber a Juan lo siguiente. ¿Y sabe lo que dice Cristo en esa expresión? Le cita la palabra, le cita la profecía que en Cristo se estaba cumpliendo. Déjenle saber a Juan, los enfermos son sanados, los leprosos son limpiados, los ciegos están viendo y a los pobres les es predicado el evangelio. En nuestras dudas, ¿sabe lo que Él hace? Él te habla la palabra. Hay que escuchar la palabra. Amén. No importa. Y aún con todo y duda, algo que hace mi Cristo. Cristo va a mejorar nuestra vida. Anote esto. Cristo mejora tu vida para que tengas una mejor vida. Cristo mejora tu vida para que tengas una mejor vida, con todo y duda. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Ahora, vimos los invitados, vimos la planificación de la reunión en el monte de Galilea, vimos los invitados, los 11, los 500, y usted y yo fuimos invitados a la reunión porque el fin del mundo no ha llegado todavía. Estamos en el monte de Galilea. Ahora, luego de ver el lugar, los invitados y lo que ocurrió en la reunión, adoración, ahora vamos a ver la prédica de Cristo. Entonces, Cristo, luego, ¿verdad?, de que entre los 500 vamos a ver, ¿verdad?, vamos a imaginarnos que había uno que se llamaba Eric, uno se llamaba Emilio, uno se llamaba Nino, Isaac y Albert, y los 40 coristas que hay aquí, ¿ok? Estaban ahí. Entonces, luego que ellos terminaron, ¿verdad?, de dirigir al pueblo en adoración y en alabanzas, ahora le tocó a Cristo ir al podio y comenzar la predicación. Amén. Amén. Vamos a ver la predicación de Cristo. Yes, Lord. Cuando Cristo llega al podio, Él dice algo sorprendente, impactante, fuera de este mundo. Nadie nunca había hablado de la forma en cómo Él se expresa en esa reunión. Inclusive nadie había tenido la osadía de decir la expresión que Él dice. Algo que nadie se podía imaginar sale por los labios de Cristo. En inglés dice mind blowing. Creo que en Colombia dicen les va a volar el caspero aquí a todo el mundo con lo que Él va a hablar. Eso fue lo que me enseñaron a mí hace unos años cuando fui a Colombia. Miren lo que dice. Jesús se acercó y les habló diciendo, recuerde,
los 11, los 489 o los 11 más los 500 y usted y yo que estamos ahí. Mire lo que Jesús dice. Y se acercó Jesús, o sea, se acercó, le tocó el momento de predicar. Se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. En esa expresión, mire lo que está haciendo Cristo. Cristo está haciendo un sumario, está resumiendo el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios. Escuche, es el gobierno soberano de Dios dominando todo lo que existe arriba en el cielo y abajo en la tierra. Miren lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: yo tengo, escuche, yo tengo dominio sobre todo. Tengo dominio en el cielo, tengo dominio en la tierra, tengo dominio en lo eterno y tengo dominio en el tiempo. Tengo dominio en lo infinito, tengo dominio en lo finito. Tengo dominio sobre todo lo creado. Tengo potestad sobre todo lo que existe. Tengo autoridad sobre todo lo que se menciona. La palabra griega que él usa ahí es exousia, que significa un poder, una autoridad que le ha sido delegada o le ha sido transferida. Y eso significa que Cristo tiene jurisdicción, tiene legalidad de reinar y de dominar. Su autoridad es legítima, porque Él, en esa autoridad que le ha sido transferida del Padre a Él como su Hijo, esa autoridad, al ser transferida a Él, Él tiene legalidad sobre esa autoridad. En otras palabras, Cristo está diciendo, escuche, Cristo está diciendo, Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Él tiene autoridad y Él tiene poder sobre todo. Amén. Ahora, mire esto. Hablando de fútbol americano. Usted sabe que en el fútbol americano hay atletas, ¿cierto? Los atletas son rápidos, son fuertes y tienen gran habilidad para estar en el campo. Son atléticos, son fuertes y tienen mucha habilidad. También en ese campo donde hay estos atletas hay unas personas que se llaman árbitros. Los árbitros son más bajitos que los jugadores. No son tan atléticos como los jugadores. Son más lentos que los jugadores. Pero aunque un jugador de fútbol americano te puede tumbar al suelo y romperte las costillas en 15,000 pedazos, ninguno de esos jugadores te puede expulsar del partido. Solamente un árbitro tiene la autoridad para expulsar un jugador del partido. Esos árbitros se le ha delegado una autoridad que se la da la Comisión Nacional de Fútbol Americano. Y la Comisión Nacional de Fútbol Americano le ha delegado, transferido autoridad a estos árbitros para que en el campo de juego ejerzan esa autoridad de acuerdo a un manual que se le ha dado que regula el partido. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Entonces, de la misma manera,
Dios el Padre le ha transferido al Hijo autoridad sobre todas las cosas. Y entonces en esa autoridad vamos a poner que Cristo es como si fuese un árbitro en el partido. Los jugadores tienen poder porque son atléticos, fuertes y rápidos, ¿verdad que sí? Tienen poder, pero no tienen autoridad. Solo el árbitro tiene autoridad porque los puede expulsar del partido, inclusive regula el partido. Y tienen un manual de instrucciones en cómo regular el partido. El diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. Aunque él es un ángel que fue creado y se reveló, y usted conoce la historia, como ángel y padre de toda mentira, tiene tiene poder, porque ejerce su poder sobre el mundo perdido. Pero no tiene autoridad. Toda autoridad le pertenece al Hijo. Toda autoridad le pertenece a Cristo. Por eso es que, aleluya. Amén, iglesia. Por eso es que quien lo va a expulsar y lo va a lanzar al lago de fuego es el Hijo. Amén. Amén. No, pero se pone mejor. Se pone mejor. Porque mire lo que dice aquí el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15. Mire lo que hizo Cristo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra despojar? Los desarmó. Si aquí llega alguien con una pistola en mano y llega aquí a este altar y me pone la pistola, me va a intimidar. Pero si yo descubro por X o Y razón revelación de lo alto, en primer lugar me dice: no temas, yo estoy contigo. Y quiero que te des cuenta de algo. Si yo me doy cuenta que esa arma no tiene balas, hermano, yo voy a tomar este pelo, me voy a hacer un rabito, me voy a quitar la chaqueta que traje hoy, el primer domingo del mes de marzo. No se acostumbre mucho a verme enchaquetado. Me voy a quitar la chaqueta y voy a ejercer mi autoridad sobre alguien que tiene un poder porque tiene una arma, pero ha sido despojado, no tiene con qué dañarme, y nos vamos a enfrentar cuerpo a cuerpo. Amén. Pastor, se supone que ponga la otra mejilla. Ya la puse y no me queda más ninguna. Amén. Por eso es que, escuche, por eso es que Él nos dice: no temas en este mundo. ¿Sabe lo que dice ese versículo? No temas, porque yo he desarmado a Satanás. Él no tiene la palabra final. Cuando tú entiendes Colosenses capítulo 2 versículo 15, tu perspectiva tiene que cambiar. Porque Él es el que tiene autoridad sobre todo. Tiene autoridad sobre tu vida. Tiene autoridad sobre tu familia. Tiene autoridad sobre todo el entorno que te rodea. Cristo tiene autoridad. Amén. Tiene autoridad sobre tu vida, sobre lo que tú piensas, tu confianza. Él tiene autoridad sobre todo. No, y se pone mejor. Mire lo que dice Mateo capítulo 16 versículo 19. Y a ti, Hiram Sostre, te daré las llaves del reino de los cielos.
Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Cuando las cosas no funcionan, amados, les digo, es porque estamos usando las llaves equivocadas. Mi esposa me dice, búscame algo en el carro. Voy con las llaves y entro la llave, entro la llave. Llego a la cocina y dice, las llaves no funcionan. Ella me dice, muéstrame las llaves. Y cuando le muestro las llaves, es que estás usando las llaves de la Ford en la Honda y eso no mezcla una cosa con la otra. Tienes que usar las llaves correctas. Iglesia, hay que usar la llave correcta. Él nos ha dado las llaves del reino. Eusousia, autoridad delegada, transferible. Nos vamos. Extender autoridad es el fundamento de un discípulo del reino que logra hacer discípulos. Escuche, un verdadero discipulado comienza entendiendo autoridad. Un verdadero discipulado comienza entendiendo autoridad. No son programas, no son estudios, no son prédicas, no son seminarios, es entender autoridad. Este es el corazón del discipulado. Por eso es que así es que comienza la prédica de Cristo. Tomó el púlpito y dijo algo impactante a esa audiencia. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el verdadero corazón, es el fundamento, es el punto de partida de ser discípulos y de hacer discípulos. Toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, ahora Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ok, voy a terminar. Me quedan aquí 20 minutos, pero no puedo. Vamos a estar de pies. ¿Aprendió algo? ¿Entendió algo? Mire lo que Cristo está haciendo, iglesia. Toda autoridad me ha sido dada, toda autoridad la tengo yo, toda potestad me pertenece en el cielo y en la tierra. ¿Qué tiene que ver tu autoridad, Cristo, conmigo? Porque yo estoy en la audiencia. ¿Qué tiene que ver tu autoridad conmigo? Es, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sabe lo que significa eso? Significa ser un representante del reino en mi autoridad, no en el conocimiento bíblico, que es bueno y me fascina, pero hay un pasito más adelante. Cristo, ¿qué tiene que ver tu autoridad conmigo? Ahora en esa autoridad tú vas a ser un representante del reino para desplegar mi gloria en esa autoridad sobre gente, personas. Vas a ser en esa autoridad vas a ser una influencia, un impacto, comenzando con tu casa. Ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Discipulado no es un concepto del cristianismo. Inclusive en la mente de los discípulos el concepto ellos lo entendían porque los fariseos y los saduceos tenían discípulos. La diferencia es autoridad. Esa es la diferencia. Es más, mire esto.
Y esto es historia. Creo que era Aristóteles, antes de Cristo, tenía un pensamiento, ¿verdad?, en cuanto a la filosofía y al racionalismo humano y tantas cosas, que él comunicó al imperio griego. Creo que fue Platón, tomó las enseñanzas de Aristóteles, creo que fue así, de Aristóteles a Platón o al revés. Tomó las enseñanzas ¿verdad?, de este pensador y comenzó a establecer lo que se conocen como academias, que eran centros de educación en la filosofía de Aristóteles y Platón. Y ellos transfirieron todo ese conocimiento a la cultura griega, y la cultura griega tuvo tanta influencia que se entró en la cultura romana. Y hay un concepto que se llama helenización de Roma, que es toda la influencia griega en la cultura romana. Por eso es que usted tal vez en algún momento de educación de historia ha escuchado sobre la cultura greco-romana. Y se debe a eso. Así que discipulado no es un concepto, ¿verdad?, que viene aquí en Mateo capítulo 28, del 18 en adelante. La diferencia es autoridad. Esa es la diferencia. Id y haced discípulos. Se los comisionó para que en esa autoridad fueran ellos una influencia a todas las naciones. ¿Y saben qué? Lo lograron. Lograron entender autoridad. Lograron experimentar autoridad. Ese es el reto que usted y yo tenemos comenzando esta serie. Entender autoridad. Y hacer discípulos en autoridad, no en meras palabras. Tanta es la autoridad que usted tiene y yo tengo, que en muchas ocasiones no la usamos, no la ejercemos. Y el diablo nos tiene arrestado con el revólver en la cabeza. Y nosotros no nos hemos dado cuenta que él ha sido desarmado. Pelea tu batalla. Es más, voy a terminar con esto, pero miren la profundidad de la autoridad. Jesús se le apareció a sus discípulos en el libro de Juan capítulo 20, versículo 21. Y les dice: paz a vosotros. Dice: como el Padre me envió, así también yo los envío. ¿Se acuerda que autoridad es transferible, verdad que sí? Del Padre al Hijo. Hello. So Cristo vino en autoridad. El Espíritu de Dios vino sobre Cristo y en autoridad comenzó a predicar el evangelio del reino. En otras palabras, Él estaba desplegando la gloria de Dios a la gente donde Él estaba. Y le dice a los discípulos: como el Padre me envió en autoridad, con poder y gloria, de la misma forma yo los envío. Y sopló sobre ellos, recibí del Espíritu. Se pone mejor, porque luego él dice lo siguiente: a quienes ustedes, miren la autoridad, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Aleluya.
Léalo. Inclusive, miren lo que es autoridad. Y a quienes ustedes les retengan los pecados, le van a ser retenidos. Ay de aquel que se meta con un hijo de Dios ungido y lleno de autoridad. Y algunos de nosotros necesitamos ejercer esa autoridad sobre inclusive hasta el poder del pecado. Cuando usted ore por su familiar, ore de la siguiente forma en autoridad: perdónele los pecados. Así mismo, vamos a retar, Él nos reta a nosotros, vamos a retarlo a Él. Probadme en esto. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe para creerlo? Porque si no, puedes tener dudas. Recuerden que en la reunión hay gente que duda. No importa, Él te está hablando. Ejerce tu autoridad sobre tu estado de ánimo. Ejerce tu autoridad sobre tus pensamientos de confusión. Ejerce la autoridad que Él te ha dado. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Yo os he dado las llaves del reino. Aleluya. Yo siento el Espíritu de Dios aquí, amados. En el nombre de Jesús. Cuando la gente no cree en ti, escucha: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo creen en ti. Cuando la gente te quiera hundir, te quiera aplastar, te menosprecian, el reino de Dios está contigo. Amén. Sencillo. Si Dios te ha hablado, levanta tu mano y oramos. Y sobre todo, oremos para que en autoridad cumplamos la gran comisión. En el nombre de Jesús. Padre, recibimos tu palabra y aceptamos tu reto de ejercer autoridad en nuestras circunstancias y adversidades. Tú nos has dado las llaves. E inclusive como el Padre te envió Jesús, tú nos has enviado a nosotros también. Dijiste: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Consolador, Dios mismo. Sostenemos autoridad. Señor, desata nuestra lengua para ejercer autoridad y hablarle a los montes que vienen en nuestro caminar y decirles en el nombre de Jesús: salgan de nuestro camino y plántense en lo profundo de la mar. En Cristo Jesús. Señor, mira el corazón de la iglesia Cristo Vive y el reto que has traído delante de nosotros por este año. Desde el año pasado confesamos, Señor, que ha sido un gran reto e inclusive hasta confuso, pero hoy puedo entender claramente de qué se trata ese reto, oh Dios. Ayúdanos en tu sabiduría, en la dirección de tu Santo Espíritu, Padre, de transferir mientras
educamos la autoridad del reino a aquellos que discipulamos, oh Dios. Y que esto sea una vivencia como nunca antes la Iglesia Cristo Vive ha experimentado, Señor, de sus inicios. Oramos bendiciendo, Señor, el discipulado de la iglesia. Cada persona aquí que tiene el llamado y la responsabilidad de comunicar tu palabra, que aunque entendimiento y conocimiento bíblico es esencial, Padre, sobre todo tu autoridad, oh Dios. Y es con el fin de no entretener a la gente en programas, sino que se experimente la gloria y el poder de tu reino, Dios. Esa es nuestra oración. Esa es nuestra oración. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. De ese aplauso de victoria que el... Yes. Lo creemos, Dios. Lo creemos, lo creemos. Y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amado, salga de este lugar con ánimo. Si usted necesita oración personal, estamos disponibles para orar por usted. Los ancianos de la iglesia, un liderato de la iglesia precioso en el Señor y lleno de la autoridad del Señor, queremos orar por ti. No salga de este lugar si usted necesita oración. Las personas que nos visitan, recuerda, aquí en este salón, queremos saludarle, conocerle y bendecirle. Mira al que está a tu lado, dale un abrazo de amor. Y dígale, tenemos autoridad, vamos a ejercerla en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Amén y amén. Para la gloria de Dios. Amén.